¿Cómo están, compañeros? Vamos a hacer un ejercicio de ríos y drenaje en el que nos pide calcular la humedad aprovechable y la lámina de agua. En este caso sería la humedad de suelo en lámina y la unidad en milímetros. Para esto nos dan los siguientes datos. La tensión, 21,3 metros de agua. La porosidad, 46,81%. Y la profundidad radicular efectiva, que es 43 centímetros. Primero tenemos que llevar la tensión de metros de agua a atmósferas. Entonces aquí hago la conversión. 21,3 metros de agua. Tengo que multiplicarlo por un factor de conversión. Y ese factor de conversión es el siguiente. La igualdad es una atmósfera equivale a 10 metros de agua. Entonces esto lo anoto en forma de fracción y digo, arriba va a ir una atmósfera y abajo va a ir 10 metros de agua. Entonces aquí se va a simplificar metro de agua con metro de agua y la unidad me va a salir en atmósferas. Entonces digo esto que me sale 2,13 atmósferas. Ahora tengo que calcular el umbral de riego. El umbral de riego con la fórmula que nos da entonces 69,224 menos 58,86 por el logaritmo de la tensión. Todo esto dividido entre 100. Esta tensión que voy a utilizar en la fórmula tiene que estar en atmósferas. Para eso es lo que hice la conversión. Entonces lo que voy a hacer ahora es copiar lo demás y reemplazar en logaritmo de t. Digo entonces 69,224 menos 58,86 por el logaritmo de la tensión, que sería 2,13, y esto dividido entre 100. Entonces tenemos el umbral de riego de 0,498955. Esto en forma de fracción o en forma decimal. Para anotarlo en forma de porcentaje sería el siguiente. 49,8955%, ¿no? Esta es la forma de porcentaje y esta es la forma de decimal. Entonces decimos ahora, tengo que calcular el PA o el peso específico aparente. La fórmula es la siguiente. 1 menos porosidad multiplicado por 2,65. Aquí reemplazo la porosidad que me da el ejercicio, pero anotado en forma de fracción. Entonces, este 46,81% lo voy a anotar como 0,4681. Cierro paréntesis y lo multiplico por 2,65. Entonces digo que el peso específico aparente sería de 1,4095 gramos sobre centímetros cúbicos. Ya tenemos el PA. Ahora vamos a calcular la capacidad de campo. La capacidad de campo, utilizamos esta fórmula, menos 69,339 por PA más 120,64 dividido entre 100. Aquí lo único que tenemos que reemplazar es el dato que hemos calculado hace rato en esta parte que es PA, ¿no? Entonces, copio la fórmula, pero reemplazando el peso específico aparente, que sería 1,4095 más 120,64 de la fórmula y dividido entre 100. Entonces digo, mi capacidad de campo es 0,229067. Esto en forma de fracción, y en forma de porcentaje sería 22,9067%. Ahora vamos a calcular el punto de marchitez permanente. Entonces PMP es igual a que ocupo la fórmula menos 34,958 por PA más 60,104. Esto dividido entre 100. Entonces digo
punto de marchitez permanente, lo copio tal cual, solamente que reemplazando en el peso específico aparente, que es 1,4095, y lo demás lo sigo copiando. Ya está. Entonces digo, mi PMP me sale 0,108307. Esto en porcentaje sería 10,8307%. Ahora vamos a calcular la humedad aprovechable. La humedad aprovechable es la diferencia de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Entonces digo, capacidad de campo menos punto de marchitez permanente. Entonces esto sería 22,9067% menos 10,8307%. Entonces esta diferencia o esta resta me va a salir 12,076%. Ya tenemos la humedad aprovechable. Ahora podemos calcular la humedad de suelo. La humedad de suelo es umbral de riego multiplicado por humedad aprovechable más punto de marchitez permanente. ¿De dónde viene esta fórmula? Esta fórmula de aquí viene de la fórmula de umbral de riego, en la que es igual a la humedad de suelo menos el punto de marchitez permanente dividido entre la humedad aprovechable, donde la humedad aprovechable pasó a multiplicar, el punto de marchitez permanente pasó a sumar y quedó solamente la humedad de suelo. De ahí viene esta fórmula. Entonces vamos a borrar y vamos a reemplazar en la fórmula que hemos despejado. Decimos humedad de suelo es igual al umbral de riego, que lo tengo que anotar en forma de fracción, que es esto de acá. Digo 0,498955 por la humedad aprovechable, sí la tengo que anotar en forma de porcentaje, que es 12,076. Digo entonces aquí 12,076 más el punto de marchitez permanente, que es 10,8307. Y esto me sale que la humedad de suelo es 16,8561%. Ya tenemos la humedad de suelo. Ahora vamos a calcular la humedad de suelo volumétrica o en volumen, ¿no? Esto es igual a la humedad de suelo que calculé hace rato multiplicada por el peso específico aparente. Entonces reemplazo los datos. Humedad de suelo en volumen es igual a ¿qué? A la humedad de suelo. Anoto el porcentaje, el número del porcentaje, que es 16,8561 por el PA, que lo he calculado aquí arriba, que es 1,4095. Entonces esto me va a salir 23,7587%, o en forma de fracción me va a salir 0,237587, ¿no? Estos dos números son lo mismo. Ahora calculamos la humedad de suelo, pero en lámina, que es lo que me pide el ejercicio. Esto es igual a ¿qué? A la humedad de suelo en volumen que sacamos hace rato por la profundidad radicular efectiva. La abreviamos con la letra DR. Entonces acá vamos a ocupar de la humedad de suelo en volumen su número en forma de fracción. Decimos 0,237587 por la profundidad radicular efectiva que nos da el ejercicio, pero esto está en centímetros. En la fórmula tiene que entrar en milímetros. Entonces, para llevar esto de centímetros a milímetros, lo multiplico por 10 y digo 430 milímetros. ¿Esto por qué? Porque yo sé que un centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, si yo tengo 43 centímetros, multiplicado por 10 tendría 430
milímetros, ¿no? De ahí sale. Entonces borramos esto y decimos acá por 430 milímetros. Esto es igual a ¿qué? A 102,1624 milímetros. Esta es la humedad de suelo en lámina o la lámina de agua que nos pedía el ejercicio.